Ahora continuamos con esta segunda parte del video. Aquí podemos ver una imagen de lo que fue el Cuarto Concilio de Toledo. Se encuentra Isidoro de Sevilla y pues representativamente están todos los obispos que asistieron. Representativamente porque fueron más obispos los que estuvieron, nada más aquí se narra en la imagen, en el dibujo, en la pintura, pues algo similar al concilio de Cuarto de Toledo. Pues es lo que viene siendo el símbolo o lo que terminan deduciendo de este concilio los obispos. Bueno, ahora continuaremos con lo que son los escritos de Isidoro de Sevilla. Principalmente hay que destacar pues que Isidoro de Sevilla escribe historia de los visigodos, de los vándalos, de los suevos. Aquí narra pues cómo vivían estos pueblos. Precisamente por su anhelo o por su sentido pastoral, pues conoce a estos pueblos y los narra. Esto pues deja ver que Isidoro se preocupa principalmente por la formación. Es decir, que al estudiar, al escribir esta historia de estos pueblos es precisamente para futuro, ¿no? Para que la formación a futuro pues se pueda conocer cómo vivían estos pueblos. Entonces narra historias sobre estos pueblos. También hace una continuación de las obras de Eusebio y de Jerónimo. Al principio hablábamos de unas obras eran de Viris Illustribus, que Jerónimo tiene una, y Isidoro también hace un de Viris Illustribus, de la cual pues narra aspectos significativos de su vida y de los cuales pues prácticamente nos vamos a meter aquí sobre estos aspectos, pero se narra pues que este es uno de sus escritos. Hay otro escrito que es una enciclopedia en el cual narra aspectos que se vivían en aquel tiempo, y precisamente es el libro o el escrito más importante. Es el escrito en el cual vamos a ver lo que se narra en aquel entonces. Decíamos que es el más importante porque precisamente hay una serie de situaciones que se van a ir narrando. Ahorita les vamos a explicar a continuación. A mí también se me hizo muy interesante, pues como y significativamente también puedo decir que es importante precisamente porque se narra cosas que se vivían en aquel entonces. Este libro se llama Etimología. Es un libro que está escrito en forma de enciclopedia, es decir, ya se narra o ya se escribe de manera enciclopédica y Isidoro la hace. Esta es una obra que Isidoro la hizo ya a finales de su vida como obispo. Está formulada por 20 libros divididos en 448 capítulos y fue enormemente popular. Por eso decimos que es muy importante, porque durante la Edad Media se revelan que más o menos hay como 1000 manuscritos, es decir, los monjes copistas copiaron unas 1000 veces este escrito y se fue divulgando por toda Europa durante la Edad Media. Dicen que incluso hasta el Renacimiento se pudo reeditar este libro. Dicen que se siguió reeditando durante el Renacimiento como unas 10 ediciones más entre el 1470 y el 1580. Es por eso que podemos decir que es una obra demasiado importante, porque sirvió para poder ir instruyéndonos a partir de los padres de la Edad Media. Las personas de la Edad Media siguieron instruyéndose, principalmente porque había escritos de todo. Ahorita vamos a decir de qué más o menos trataba Bueno, vamos a ver. La obra parte del concepto de etimología como base del conocimiento. Esta idea procede de la tradición antigua, según la cual la etimología encierra el sentido más profundo de una palabra. Así, por ejemplo, según Isidoro de Sevilla, el pueblo de los sajones recibe ese nombre por ser hombres especialmente resistentes, como se desprende de la propia palabra saxo, que es sajón, vinculada a saxum, que es roca. Desde nuestra perspectiva actual, el método etimológico resulta sorprendente y ajeno a cualquier criterio científico, pues procede por aproximación mediante combinación de palabra
a gustos del autor. Esta obra, esta obra magna del obispo sirvió también para sentar las bases del género enciclopédico, tal y como se conocerá la Edad Media. De hecho, la obra no se limita a discusiones teóricas sobre el significado de la palabra, sino que también aporta datos exhaustivos y prácticos. Así, por ejemplo, el libro 1 sobre gramática, además de detallar la naturaleza de las palabras, recopila el capítulo de 21 diversos signos utilizados para la corrección y anotación en los manuscritos. Resulta muy significante que pase a la condición de su obispo el autor. La obra no parte de planteamientos religiosos y sus fuentes exclusivamente latinas, sobre todo cristianas como paganas, o sea, utiliza fuentes cristianas y paganas, o sea, no se basa nada más al cristianismo, utiliza de todo precisamente para que tener una mayor amplitud. No se basa nada más a fuentes cristianas, sino es más amplia. ¿Para qué? Para que sea una fuente más amplia. Bueno, el escrito, ¿cómo puedo decirlo? Ha tenido toda una... se me fue la idea. Bueno, entonces decíamos que este escrito, esta obra, como decíamos, no nomás tomó del cristianismo, sino también fuentes paganas. Y esta obra, como ya decíamos, en sus 20 libros, en sus 448 capítulos, narra precisamente lo que se vivía en aquella época. Ya decíamos al principio, este libro narra cosas importantes de la época, y principalmente, por ejemplo, vamos a ver en lo que está narrado, esos estudios. Habla precisamente de lo que es la teología, la historia, la literatura, el arte, el derecho, la gramática, la cosmología, ciencias naturales. Prácticamente narra todo lo que las materias o los estudios que se vivían o que se estudiaban en ese tiempo. Pero un dato muy relevante, que ahí está incluido también la forma de vida o cómo se actuaba. Por ejemplo, en una de las investigaciones que estuve haciendo, se ve cómo se narra la forma de vida. Es decir, en cuanto a la música, cómo era la música. En cuanto a la literatura, se narra pues cómo se escribía, cuáles eran las formas de escritura. De hecho, precisamente hace rato acabo de explicar la gramática. La gramática, cómo da apuntes para poder ver la ortografía, para ver si hay errores, para la sintaxis, para todas estas cuestiones. Este libro los narra. Y precisamente es importante para la Edad Media, porque por ejemplo, cuando empieza a surgir la Edad Media, toda la cuestión de narrar, toda la cuestión de poder hablar, se empieza a utilizar a Isidoro de Sevilla como la base. Es decir, cuando tenemos en cuenta una escritura, buscamos siempre cómo se escribe, ¿no? Cuando estamos en algún lugar, siempre vamos a buscar cómo hablar, cómo escribir. Y, por ejemplo, se dice que Cervantes de Saavedra, Miguel de Cervantes Saavedra, ha sido la base para el idioma español. Se dice que Dante Alighieri ha sido la base para el idioma italiano. Podríamos decir que Isidoro de Sevilla ha sido la base para el idioma o para el lenguaje o para la escritura o para muchas ciencias de la Edad Media. Por eso es que ha sido un autor muy representativo, muy importante. Y bueno, lo que me gustaría resaltar de este autor es algo que narra dentro de sus escritos, que está precisamente en el libro 14, de este escrito, y es un mapa. Aquí nos va a narrar o nos va a mostrar un mapa. Ya se los decía al inicio de la presentación, cómo era este mapa. Y bueno, aquí tenemos una imagen de este mapa.
Aquí lo que tenemos que resaltar es que precisamente solamente están los continentes que se conocían a aquel entonces. Los continentes, los ríos, o más grandes o más representativos, los mares y el océano, que era por donde viajaban, donde pasaban. Entonces, lo que decíamos es que estaba representado en las Sagradas Escrituras, precisamente en la historia de Noé. Y bueno, se conocía el Asia, y se decía que el Asia era el territorio de Sam, que era un hijo de Noé. Y luego se conocía la Europa, y se decía que la Europa era de Jafet, la Europa pertenecía a Jafet, y el África pertenecía a Cam. Entonces, así está dividido, así se entendía en aquel entonces el territorio de la Tierra: Asia, África y Europa. Asia de Sam, Europa de Jafet y África de Cam. Esta Tau, que es una letra griega, representa primero el gran río, el río más grande que se tenía aquel entonces, y el mar Mediterráneo. Este círculo es representativo de lo que era el océano, todo el océano inmenso que contenía. Estaba el mar Mediterráneo, el río Grande y el océano, que decían que eran los límites de la tierra. Y decían que alrededor, o sea, fuera del océano, era caos, era la nada, ya no había nada más de ahí. ¿Por qué? Porque era lo que se conocía hasta entonces. Entonces, se me hizo muy representativo principalmente porque ya Isidoro, en todo su bagaje cultural, en todo su bagaje intelectual, trata de dar a entender cómo se entendía el territorio en aquel entonces. Y bueno, me dio la tarea de buscar en la actualidad cómo se ve el mundo según esta división. Y bueno, así la vemos. Si la vemos así, es precisamente el África, Europa y Asia. Y según la división de Isidoro, está el África, que es de Cam, la Europa, que es de Jafet, y el Asia, que es de Sam. Me dio la tarea pues de buscar cómo se vería el Asia, el África y la Europa según la división de Isidoro, y así es como se ve. Entonces, bueno, eso les decía, es muy importante, se me hizo muy relevante, me gustó mucho todo el bagaje cultural de Isidoro. Yo me quedo con pues los escritos de Isidoro. Al menos me gustaría profundizar más en su obra de etimología. Sé que son muchos libros, muchos artículos, pero me gustaría más interiorizar, profundizar más en él para ver cómo es, entender más sobre todo cómo era la vida en aquel entonces, sobre todo cómo era la ciencia, la gramática, la música, el arte, cómo era todo esto, y pues sobre todo para ampliar también uno el bagaje. Y bueno, aquí con esto finalizo mi exposición. La verdad pues me interesó mucho este autor, sobre todo su vida, una vida ejemplar, una vida siempre santa, a tal grado que es doctor de la iglesia. ¿Por qué? Porque siempre trató de llevar el evangelio, llevar la revelación a los demás, llevar la tradición siempre con un testimonio bueno. Y entonces en ese testimonio siempre fue fiel a Cristo, al Espíritu Santo. Y bueno, también es un claro ejemplo de vida para poder seguir impulsando uno como cristiano a poder ir siguiendo una vida santa. Pues yo les agradezco por su disposición y su atención, y pues que tengan una bonita noche. Mi nombre es Diego Francisco Estrada Pérez. Estoy en el Seminario Diocesano de León. Estoy cursando el primer grado de Teología. Esto fue para la materia de Patrología 2 del presbítero licenciado Emmanuel Salvador Ayala.